con los datos económicos que explican por qué el gobierno tiene que hacer una reunión cumbre. Muy buenas tardes, ahora sí, ya con la información de Julia Estrada. Gracias, Víctor Hugo. Luli, tenemos que hablar de una nueva suba del dólar en este lunes, 14 centavos, rozando los 42,30, 42,26 es el valor que cerró. La tasa de interés prácticamente en un 60%. Este es el nivel de tasa al cual ha subido el día de hoy, pero evidentemente sin mayores efectos, lo cual está llevando a que el gobierno saque conclusión respecto de la inutilidad de la tasa para frenar el dólar. Parece una jugada especial. Levantan el dólar, lo ponen ya a 2 pesos o más arriba de donde estaba la semana pasada, de pronto lo bajan y la gente cree que entonces el dólar se aquietó y está tranquilo. El dólar a 42,26 es un dólar atroz para los que tienen que comprar insumos y ni hablar en su gravitación en la inflación, Julia. Es el récord. Estamos hablando del dólar más alto en la historia, desde la salida de la convertibilidad, y en la historia del Cambiemos llegó a estar a 42,01 en septiembre del año pasado. Este es sin dudas un nuevo récord con una tasa también muy elevada. La curva de tasa claramente la revirtieron porque no pudieron frenar el dólar. Vamos, Víctor Hugo, a un dato exclusivo para el día de hoy. Tiene que ver con el primer dato de inflación del sector privado desde ya. Todavía no tenemos el INDEC, sale el jueves, de inflación de febrero. 4% es lo que informa la UMED, que viene a ser un conglomerado de CTA y CGT, de sindicatos, para el mes de febrero. Víctor Hugo, estábamos hablando de entre un 3 y un 3,5 y ya están diciendo 4%. ¿Cuánto es la inflación acumulada según los gremios en el periodo de Cambiemos? 187% es lo que acumula. Y ese es el motivo, Julia, por el que hay una gran movida en la CGT. Vamos a conversar con Mariano Martín en instantes, nada más, para que él nos cuente cómo está pesando ese número en las futuras actitudes de la Central General de Trabajadores. Así es, y tenemos un tercer dato que tiene que ver con la evolución del salario mínimo, pero medido en dólares, medido respecto del costo laboral argentino en dólares. Es un dato de la UNDAV, 37% es la caída solamente en 2018, precisamente por la suba cambiaria, así que a eso habría que agregarle el tema de enero y febrero, y está solamente 3% arriba la pérdida Venezuela, que viene a ser el caso paradigmático. Obviamente estamos hablando para la derecha económica de pérdida del poder adquisitivo medido en dólares. Bueno, Argentina apenas hay atrás de Venezuela en 2018. Tenemos una noticia adicional que vamos a estar desarrollando en breve. Tiene que ver con la decisión de parte del gobierno, yo diría de Hacienda, tejida desde arriba, no es solamente de energía, de otorgar un 20% de descuento a la tarifa de gas entre mayo y septiembre. Estuve consultando específicamente cómo se aplica. Me dicen que es un 20% por cada mes. Un 20% en mayo, un 20% en junio, en julio, en agosto, en septiembre, lo cual significa desde ya un descuento fenomenal y tiene mucho que ver con este año electoral en donde se está buscando, sin ninguna duda, poder generar algún efecto de riqueza, aunque sea transitorio, sobre los sectores más humildes. Está muy bien lo que señala Julia. El salario más preocupante comparado hasta con Venezuela. Venezuela es un país que está en guerra. Está en una situación tremenda porque el que confronta con Venezuela es nada menos que el gobierno de los Estados Unidos. Un atroz sabotaje de la luz eléctrica en Venezuela, protagonizado evidentemente por el gobierno de los Estados Unidos. Hoy se conoció que el New York Times reveló que la quema de camiones fue obra de la gente de Guaidó y no de la gente de Maduro. El New York Times de los Estados Unidos. Por eso es muy importante que tengamos en cuenta en la comparación, si el salario en la Argentina ha caído mucho y se compara solo con el de Venezuela, Venezuela es un país, Luli, en guerra. Caída del salario, caída de lo que tiene que ver con el consumo. ¿Por qué? Porque no hay dinero, no se pueden comprar determinados productos. Tenemos una placa, Víctor Hugo, con información clara sobre este problema, diría yo, ¿no? Que es muchas veces dejar de lado productos que uno tenía en su mesa diaria. Carne, lácteos, no hablamos de grandes lujos. Todo aquello de lo que nos estamos privando. El otro día un diario, creo que Página 12, titulaba la moda, dolorosa palabra, es comer una sola vez por día. Es decir, hay gente que bien, lo que se dice, sentarse a comer con los cubiertos y hasta con el tiempo necesario para que la comida tenga sentido, una vez al día. Y mucha gente esa vez al día come mal.
porque los productos que puede comprar son los más modestos y porque la olla recibe, en vez de los 10 productos que uno quiere poner en un puchero, 4. Entonces la calidad de la alimentación está descendiendo. Podemos ver esa placa que ha preparado Julia para después conversar con Mariano Martín de cómo está tomando todo esto la CGT. Es muy importante que presten atención a Mariano. El consumo en caída libre. Veamos entonces los datos que tienen que ver con estos números. Los lácteos cayeron un 35%. Hablamos de cómo cae la venta, ¿no? Importante que presten atención a Mariano. El consumo en caída libre. Veamos entonces los datos que tienen que ver con estos números. Los lácteos cayeron un 35%. Hablamos de cómo cae la venta, ¿no? Por eso entendemos menor venta, menor consumo. Es decir, la gente come un 35% menos de leche, yogur, manteca, carne 48%. Y el número más alto que veo en esta placa, Julia, vos corregime, es salidas, bueno, y esparcimiento, lo que tiene que ver con lo evitable, ¿no? Sí, el fin de semana uno va mirando los restaurantes, yo salgo mucho a espectáculos, y lo cierto es que hay un decaimiento muy, pero muy sensible en la cantidad de gente del teatro, ya lo he dicho, de los restaurantes, etcétera. Mirá el combustible, Julia, que es algo que gravita enormemente en el resto de la economía. Efectivamente, 41% es el valor del combustible, 23% de los medicamentos, sigo leyendo, fideos, harinas y arroz, porque ahí también hay productos sumamente importantes, 15%. Este es un relevamiento en el cual se realizó una consulta a gente del conurbano bonaerense y se le preguntó, ¿qué dejaste de consumir? Entonces, en un 48%, por ejemplo, la gente dijo, yo dejé de consumir carne, reduje el consumo de carne, reduje el consumo de gaseosa un 44%. Bueno, hay que recordar que Coca-Cola está en problemas porque el consumo se ha reducido de una manera total. ¿Cuánta gente puede poner todos los días una gaseosa en la mesa? 44% ha decaído el consumo. Y siempre tengan en cuenta que estos números son en realidad una ficción. ¿De qué manera lo quiero explicar? Estos números se corresponden con el promedio. En el promedio también están los ricos, el 20 y pico % de ricos, que no solo consumen lo mismo, sino que a veces mucho más, por una cuestión de gula, de diferenciarse todavía más de esos que no tienen nada. En consecuencia, los sectores medios y los más vulnerables, cuando decimos consumen un 44% menos de gaseosa, por ejemplo, es un 65% menos en el consumo. Y de carnes ni hablar. Quiere decir que la dieta, Julia, ha cambiado de una manera radical. Sí, te agrego un dato más, Víctor Hugo. Este reglamento se hizo entre inicios de diciembre y enero, con lo cual diciembre está medido estacionalmente, es uno de los meses en donde hay más ingreso. ¿Por qué? Y porque se cobra el aguinaldo, en general hay un plus salarial. Ese mes además es el mes en donde más se consume alimentos vinculados a las fiestas. Y en ese mes es donde tenemos estos resultados, lo cual es doblemente grave. Sumo a esta charla, a este debate a nuestro compañero Mariano Martín, porque lo anticipaba usted, Víctor Hugo. ¿Qué van a hacer los gremios frente a esta situación? ¿Qué medida van a tomar? ¿Van a reaccionar en algún momento? Es la pregunta, Mariano. Lo contamos, Lucila, ¿qué tal? Gracias, Víctor Hugo, en el anterior segmento de C5N, y ahora estamos en condiciones de hacer un adelanto. O sea, es que hubo una reunión muy importante en la UMET, a donde se dieron a conocer algunos de los datos de los que daba cuenta recién Julia, y más allá de ese encuentro,